Personalidad borderline. Límite. ¿Cómo detectarla y cuál es el tratamiento adecuado? Humor inestable, impulsividad, problemas de autoestima, identidad y a veces, en la alimentación. Estos son algunos de los síntomas que caracterizan al borderline, personalidad límite. Un trastorno de la personalidad poco conocido, pero que se está haciendo cada vez más frecuente. Personalidad borderline o límite. El término borderline ha llegado para quedarse. Esta palabra en inglés, cuya traducción al español sería límite o extremo, es el nombre de un trastorno de la personalidad. Una persona que padece esta alteración límite presenta mucho más que una exposición de síntomas o de conductas. Tiene afectada su personalidad, a tal punto que se estresa ante muchas circunstancias que a una persona normal no le ocasionan estrés. ¿En qué consiste este trastorno? Las personalidades límites parecen no contar con su experiencia vivida, o sea, reaccionan ante una situación que los perturba solo por impulso y generalmente, destructivos. Estas personas tienen un montón de incidentes, a veces con riesgo de vida misma. Suelen hacer cosas inesperadas con motivos que a los que no padecemos el trastorno nos pueden parecer triviales. Un ejemplo de reacción típica estaría dado por la siguiente situación. Se casa el hermano de una persona borderline, entonces ella, al no ser el centro de la reunión o sentirse desplazada, puede desde tener un intento de suicidio hasta arruinarle la fiesta al hermano de alguna manera, porque su conducta tiende a algo así como a tomar revancha de ese desplazamiento de la acción hacia el rival. Estas personas son inmaduras afectivamente, pero tienen conciencia de ser diferentes porque no carecen de capacidad intelectual, de tal manera que si bien son víctimas de sus impulsos, después reflexionan ante el mal resultado de sus actos. Tienen un profundo resentimiento en cuanto advierten que quizás sus hermanos o amigos o compañeros accionan de otra manera, con mejores resultados. A veces, los padres solo notan que su hijo es distinto, que con ese chico es muy difícil tratar. Sin embargo, los padres tienen expectativas porque en el momento en que estos chicos comienzan a trabajar o a estudiar, son buenos. Pero hay un incidente que revierte todo esto, que puede ser que los profesores alabaron el trabajo de un compañero y no el suyo. Por lo tanto, a veces por impulsividad también se producen este tipo de trastornos acompañados de una patología alimentaria o alguna adicción. Buscan otros medios donde no sean tan notables los resultados negativos de su proceder, de tal manera que son comunes las adicciones, la marginación. Tampoco es infrecuente el ingreso en sectas o el involucrarse en cosas esotéricas, en donde el ser diferente es una cualidad de unión. La secta suele explotar esa sensación de resistencia y le da una explicación sobrenatural, como por ejemplo: lo que pasa es que tenés tantas condiciones en este campo que los demás no te entienden. Así es como una personalidad límite resulta en una perturbación para la familia y digno de real atención, en un riesgo de salud para los propios afectados, quienes por su gran efusividad, una discusión menor puede provocarles una reacción desmedida cuya consecuencia sea completamente autoagresiva. ¿Quiénes padecen este problema? Estadísticamente, el 2% de la población general es borderline, correspondiendo de este porcentaje 3/4 partes a mujeres y 1/4 parte a varones. También es común denominador de aquellos adolescentes y adultos jóvenes con problemas de identidad. Precisamente, el momento de aparición de este trastorno suele ser la adolescencia. Al propiciarse un cambio de roles, los adolescentes presentan la mayor cantidad de entidades psiquiátricas. Lo mismo sucede en el otro extremo, por ejemplo en la menopausia, donde también se da un cambio importante de roles y en las funciones. Por otra parte, es relevante destacar que los expertos consideran que se trata de un fenómeno que va en aumento, en parte porque en el proceso educativo y de formación de la identidad hay muchos factores que hoy en día aumenta la posibilidad de inestabilidad. La ausencia de los padres en la casa, debido a que ambos trabajan o tienen vínculos menos estables, y la creciente incidencia de la televisión o de la publicidad en la educación de los chicos.
En la actualidad, los niños, al estar poco tiempo con sus padres, tienen menos identidad familiar y están más signados por las consignas de la cultura. Ha cambiado mucho la familia y esto los expone a tener más inestabilidad. Por lo tanto, la personalidad borderline es cada vez más frecuente. Las manifestaciones de una personalidad borderline: inestabilidad en el humor y en la autoestima, identidad distorsionada, conductas suicidas, autoagresivas recurrentes, impulsividad. En general se trata de chicos que tienen trastornos de conducta, que empiezan las cosas bien e inmediatamente las dejan, o bien que pueden tener síntomas de patología alimentaria. Estos adolescentes pueden tener fugas, una conducta muy difícil en su casa, reaccionan de una manera a veces incomprensibles. Del borderline, uno puede ser dado de alta. Sí. Lo más importante de un paciente borderline es sacarle esos años agotadores, difíciles, en los que el trastorno se manifestó crudamente. Si esto pasa sin que se haya involucrado en situaciones delictivas o que hayan tenido una adicción a drogas o que se hayan vuelto muy antisociales, pasado un tiempo, a medida que el paciente progresa, tiende a la estabilidad y en un término de 5 a 7 años la persona accede a una estabilidad mayor, que quizás sea diferente a la de los que jamás fueron borderline, pero que significa realmente la posibilidad de ser un ciudadano pleno, sin estar todo el tiempo solicitado por tratamiento psiquiátrico. Relación del borderline con los trastornos alimentarios. Una parte importante de los pacientes borderline tienen patologías alimentarias, de ninguna manera la mayoría, pero sí una porción importante. Hay, entonces, un grupo considerable de personas que tiene esta comodalidad, es decir, patología alimentaria añadida a un trastorno de personalidad. La patología alimentaria en estos casos, muchas veces pone en peligro la vida del paciente. Si bien hay casos de anorexia, se da con mucho más frecuencia la bulimia. El tratamiento de un trastorno de la alimentación es difícil en las personalidades borderline, porque no tienen fácil aprendizaje, ya que carecen de estabilidad, actúan por impulso y siempre están en conflicto con la familia. Esta es la porción de pacientes donde se obtienen resultados más trabajados y a veces, más inestables. Por ello es que el enfoque del tratamiento debe ser multidisciplinario. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento está centrado en la autoayuda. En un principio se creía que era riesgoso, que una cantidad de personas inestables todas juntas podría ser una mezcla explosiva. Sin embargo, los especialistas creyeron que era factible abordarlo si se atacaba el problema en distintas direcciones. Primero, hay que asegurarles una identidad en donde puedan comprender el problema del otro. Segundo, expuesto el problema como un tema central, ellos tienen la oportunidad de encontrar una explicación de por qué les pasa esto y ver cómo proceden. Además, como existe siempre un conflicto con los padres, si no se tiene una orientación en ese sentido, al ver a un hijo aparentemente normal el padre se frustra mucho, se pregunta si es él el que falla y los padres de pacientes borderline muchas veces hasta tienen resentimiento con ese hijo. Ante esta realidad, se crean grupos de padres y a veces interviene, incluso, un abogado especializado. Durante el trabajo grupal los padres aprenden a cambiar de actitud y al hacerlo, comprenden mejor cómo funcionan sus hijos y se logra un acercamiento muy importante. El peso de la herencia. Para conocer las raíces genéticas de este trastorno, en realidad se estudian las patologías que rodean a este trastorno. La enfermedad bipolar en la familia, la tendencia maníaco-depresiva y algún tipo de adicciones en la familia favorecen la aparición de una personalidad borderline. Por ello es que se cree que hay una base genética, la cual se expresa en este trastorno de personalidad cuando podría manifestarse de otras formas en otras patologías psiquiátricas, todas en el rasgo de la inestabilidad en los afectos. Se han visto padres borderline de hijos borderline.
El estudio de cada paciente y de toda su familia permite conocer qué tipo de carga genética puede traer y por lo observado hasta el momento se considera que, aunque no se ha descubierto ningún gen que la transmita, la personalidad borderline tiene una importancia familiar importante.